amigos y hermanos del Ministerio Verdad en Guerra. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante. Actualmente está en la palestra pública declaraciones del Papa Benedicto XVI haciéndole críticas al Papa actual, Francisco, sobre cuestiones que tienen que ver con el celibato. En el libro que el Papa, que le llaman Emérito, que se llama en español Desde lo profundo de nuestros corazones, se presenta una crítica a las pretensiones del Papa actual a permitir que los sacerdotes puedan ser ordenados a partir de personas casadas, a lo cual el Papa anterior, que renunció, se opone vehementemente. Esta es una cuestión católica que nosotros como cristianos, alguien pudiera decir, bueno, no tenemos que meternos en eso son cosas de los católicos, cosas de ellos. En este caso sí nos importa porque la Biblia habla claramente sobre qué deben hacer los pastores, los ministros, respecto al matrimonio, si deben ser casados o si deben ser célibes. La Iglesia Católica tradicionalmente se ha apoyado en un texto bíblico en el cual se habla sobre el don de continencia. Eso está en 1 Corintios 7:9, donde Pablo dice que quien no tenga don de continencia es mejor que se case para que no se esté quemando. Ellos agarran ese texto, lo sacan de contexto y en base a eso no permiten que los curas se casen, sino que llevan una vida de celibato. Y eso ha traído como consecuencia que casi siempre o los curas o tienen una una mujer por la izquierda, oculta. Casi la mayoría de los curas tienen hijos. Y en los peores de los casos, los que no tienen hijos entonces son homosexuales. Y entonces muchas veces andan violando niños. Andan teniendo hijos por la calle que tampoco pueden declarar abiertamente porque supuestamente son célibes. Es algo que es totalmente contra la naturaleza. Por eso queremos tratar este tema. No porque apoyemos a un papa o al otro, porque al fin y al cabo nuestra labor no es apoyar papas, pero ciertamente en este caso uno de ellos no tiene la razón. En este caso el papa anterior, que está presionando al actual para que no permita que los sacerdotes puedan ser ordenados a partir de personas casadas. Esto se está tratando porque hay lugares en el mundo donde al parecer hay muy pocos sacerdotes y entonces la idea es tratar de que se cubra la falta de sacerdotes en esos lugares con personas que creen estar llamadas al ministerio y que están casadas, quizá ya con hijos que ya están grandes y que quieren pertenecer a la Iglesia Católica. Como ya dijimos, nuestro objetivo en este post, en esta publicación, no es estar de acuerdo con el sacerdocio, porque también eso es antibíblico. El sacerdocio, bíblicamente hablando, ya cesó. Solamente hay un solo sacerdote, que es Cristo, y hay un sacerdocio universal del creyente, que ya eso tiene que ver en cuanto a nuestra intercesión delante del Padre, en oración y cosas así, pero ya eso es otra cosa. Ahora vamos a tratar el tema entonces sobre qué dice la Biblia sobre los ministros y el matrimonio, si les es permitido casarse o no. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que entender es que el principio general sobre el cual la Biblia enseña sobre todos los creyentes, aún sean ministros, es que deben estar casados. Dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más uno, sino dos. Ese es el principio general. O sea, todo cristiano, no importa que sea ministro, en este caso los pastores, tiene que ser casado. Eso es así. De hecho, yéndonos más adelante, nos daremos cuenta que una de las reglas que pone Pablo a su discípulo Timoteo, que está en una ciudad dirigiendo la iglesia de ese lugar, y él lo encomienda a que nombre pastores, que nombre ancianos en cada iglesia.
Una cosa es que se le manda que uno de los requisitos es que sea casado de que sea marido de una sola mujer, perdón. Lo cual da a entender ciertamente que tenía que ser casado. ¿Por qué? Porque tenía que ser ejemplo para la iglesia. De hecho, en otro lugar dice que si no, que sepa gobernar bien su casa, porque si no sabe gobernar bien su casa, no puede tampoco gobernar la casa de Dios. O sea que un requisito fundamental para los ministros es que tenían que ser casados. Una persona que fuera soltera no podía ser ministro. De hecho, todavía tampoco puede. Pero sabemos que la Iglesia Católica todo lo tuerce y bueno, este es un desastre. Pero bueno, otro texto bíblico que vamos a ver es Mateo 8:14. Vamos a verificar Mateo 8:14. En Mateo 8:14 dice la palabra de Dios, capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra echada en cama y con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Eso es hasta el verso 15, del 14 al 15. Bueno, como vemos aquí, Pedro, quien la Iglesia Católica siempre ha enseñado que es el fundamento de la Iglesia, torciendo un texto en donde Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y es cierto, Pedro era una piedra, simbólicamente hablando, pero también lo es usted y yo, que somos cristianos. De hecho, dice el mismo Pedro en una de sus cartas que somos nosotros piedras vivas, edificados sobre el fundamento que es Jesucristo. El problema no es que Pedro fuera piedra, el problema es que ellos dicen que es el fundamento, cuando sabemos que el fundamento es Cristo. Pero bueno, ese mismo Pedro era casado, el cual ellos dicen que es el primer papa y que el papa actual, al igual que todos los anteriores, es fruto de una sucesión apostólica que uno ha ido sustituyendo al otro. Si fuera así, que no lo es obviamente, entonces los curas actuales, incluyendo el papa, debieran ser casados. Pero no es el caso. Vamos a ver otros textos bíblicos. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, del 4 al 5. Vamos a verlo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leerlo del verso 3. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y luego dice, que es la parte a la que vamos, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santificación y honor. Dice, no con afecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen al Señor, que no conocen a Dios. Fíjense cómo ahí volvemos al mandato general para todo creyente, no importa que sea ministro, que cada quien tenga su propia esposa. Hay excepciones, la palabra de Dios es verdad que lo dice, de gente que tienen don de continencia, pero esos son casos especiales y muy raros, muy escasos. De hecho, en mi vida yo no he conocido a nadie que tenga don de continencia en la iglesia, pero no descarto que pueda haber. Que son gente que Dios le da ese don para que no necesiten estar con una mujer sexualmente hablando, lo cual es una necesidad que no es pecado siempre y cuando se haga de la manera apropiada conforme a lo que la misma palabra de Dios establece en la unión santa del matrimonio. Vamos a leer también 1 Corintios capítulo 7 verso 2. Vamos a ver. Dice en 1 Corintios capítulo 7 verso 2. Dice, más para evitar las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una, hablando de las mujeres, tenga su propio marido. Para evitar las fornicaciones. Ahí volvemos a ver el mismo principio de que los creyentes, salvo que tengan un don especial de continencia, deben estar casados. O salvo que tengan algún problema que les impida casarse, quizá algún problema físico, alguna enfermedad que no les permita tener esposa, bueno, ya esos serían otros casos ya de fuerza mayor. Pero como hemos visto, la palabra de Dios claramente establece que la situación o la condición natural del hombre es estar casado con su esposa y educando a los hijos en el temor del Señor, porque eso es lo que agrada a Dios. Cuando Adán estaba solo, que Dios lo había creado, Dios se dio cuenta de la soledad de Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo, creémosle
creámosle ayuda idónea. Y durmiéndole se le saca una costilla y Dios le trae a Eva para que él no esté solo. O sea, esa es la condición natural del hombre, que esté acompañado de su esposa. Gloria al nombre del Señor. Se dice que por esta diferencia que ha habido entre los papas, hay un choque doctrinal entre los papas y que ahora mismo hay un forcejeo, que ahora no se sabe quién es el papa en Roma, que uno, o sea, que el papa anterior está teniendo una influencia muy fuerte entre los cardenales y que es como si estuviera convirtiendo en un antipapa. Eso también, como ya dije, son cosas de la Iglesia Católica, que son cosas de ellos que a nosotros no nos compete, pero sí queríamos dejar la Iglesia del Señor esta enseñanza sobre lo que la palabra enseña sobre los ministros, que es que deben estar casados. Gloria al nombre del Señor. Bueno, hasta aquí este pequeño video. Si les ha gustado, no dejen de darle a me gusta, pueden compartirlo, pueden seguirnos suscribiéndose al canal y darle a la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue la notificación y puedan compartirlo con nosotros. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, pueden dejarlo aquí debajo en los comentarios y que Dios les bendiga y hasta la próxima.